Hola, buenas tardes, el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí desde casa transmitiendo el culto de este domingo y nos da mucho gusto saludarles a través de estos medios. De verdad es un gozo y una alegría el podernos ver a través de estos medios y comunicarnos porque pues obviamente si nos estamos viendo es porque el Señor está con nosotros, porque el Señor nos ha cuidado, porque el Señor nos ha sustentado, porque el Señor ha sido nuestro pastor todo este tiempo y lo seguirá siendo. Agradecemos a cada uno de ustedes por estar aquí en esta tarde con nosotros. Esperemos que se puedan conectar y estamos tratando de hacer un tiempito porque no todos se conectan al mismo tiempo, ¿verdad? Y es importante que todos los hermanos y amigos se puedan unir a nosotros, a nuestro culto de este domingo, y también los hermanos de la Iglesia Bautista Jehová Sabaoth estarán conectándose para poder estar participando de este culto a través de estos medios. ¿Cómo la han pasado? ¿Cómo han estado? ¿Qué pueden, en los comentarios pueden decirnos lo que el Señor ha hecho en sus vidas, cómo han estado pasando este tiempo de estar en casa? No sé si ustedes tienen manualidades, y han estado leyendo, han estado meditando en la palabra de Dios, pero para mi esposo y para mí pues ha sido un tiempo muy bueno. Hemos tratado de sacar lo mejor de este tiempo y también pues ponernos a trabajar en casa, a trabajar en lo que son las manualidades. La semana pasada yo traía un chalecito y me hice, la semana pasada me lo hice, esta semana ya hice casi 3 de tejido, y pues en eso es como yo estoy tratando de estar tejiendo. En otros ratitos bordo también, y sobre todo, ¿verdad?, meditar en la palabra, escuchar las predicaciones de los siervos de Dios, de todas esas personas que nos están compartiendo la palabra, que es viva y eficaz, y que la palabra siempre llega a tiempo. Así es que muchas gracias a cada uno de ellos, y si tú no encuentras qué hacer, trata de buscar, pídele a Dios que te guíe para que puedas encontrar algo que te agrade, algo que te guste, ¿verdad? Entonces es bien hermoso saber cómo distribuir el tiempo, ¿verdad? A veces me pongo a cocinar, mi esposo me dice, quiero que me hagas este platillo, y con gusto yo se lo hago si tengo aquí todos los ingredientes, y si no, y tratamos de improvisar cuando falta un ingrediente en la comida que estamos cocinando, pero bendito sea Dios que estamos usando este tiempo para glorificar su nombre y para estar en familia. Hoy en la mañana oí la predicación del pastor Espiri de la Nueva de Ensenada, donde decía que la iglesia, o más bien lo que es la gran comisión, no es para la iglesia nomás, no es para que la iglesia se llene, no es para que nada más los que están en la iglesia disfruten. La gran comisión es para todos los de afuera, para el mundo entero. Entonces a veces nosotros estamos acostumbrados a llenar nuestras iglesias, a que vengan más personas a las iglesias, y para nosotros eso es que la iglesia está bien bendecida, que está en auge, que está en crecimiento. Pero él decía en esta mañana que no es así. La palabra de Dios tiene que salir de las 4 paredes. Ahorita está en casa, donde realmente nosotros tenemos que tener la palabra, tenemos que vivir la palabra, ¿verdad? No necesariamente nada más hablarla, pero si la hablas pero no la vives, decía también el pastor Espiri, pues entonces ¿qué es lo que está pasando? O sea, no te van a escuchar, no van a creer en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tus hechos están echando por tierra lo que tus palabras están diciendo. Entonces es importante que desde casa nosotros empecemos o practiquemos lo que es realmente
la palabra de Dios y la gran comisión, ¿verdad? Entonces, estar preparados para poder dar al mundo esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza, esa palabra de vida eterna, esa palabra que fluye, ¿verdad? Y que trae a tu corazón gozo, alegría, y que nuestra fe cada día vaya aumentando y que podamos nosotros ver realmente la mano de Dios moverse a nuestro alrededor, ¿verdad? Hoy en la mañana también una de mis hermanas de San Bernardino me compartió un video donde dicen, ¿verdad?, todo lo que fue la estrategia de China y que como la menos afectada fueron ellos, ¿verdad? Y que a pesar de que hicieron aparatoso todo lo que es ahí, donde dio inicio la pandemia, que realmente ellos fueron los que salieron mejor, ¿verdad? Y que dieron un golpe a la economía europea y a Estados Unidos. Y él mencionaba a Apocalipsis 19. Entonces, mis amados hermanos, vamos a escuchar cantidad de cosas. Lo más importante que tú tienes que saber, que no te confundan, lo más importante es que tú tienes que estar listo para el momento que el Señor Jesús venga por su iglesia, que estemos listas, que tengamos esas lámparas encendidas y que podamos estar preparados para recibir al novio, para recibir a ese Jesús, para irnos en las nubes con Él y gozar de esa vida eterna. Lo demás viene por añadidura. No sabemos si nos va a tocar el tiempo de la tribulación, cuando esos ángeles se va a desatar todo eso. No lo sabemos, mis amados, cómo va a estar aconteciendo. Si tú quieres saber, pues escucha los martes a mi esposo, que está predicando exactamente de todo lo que va a acontecer en esos días. Pero hoy por hoy nosotros estamos aquí con el propósito de predicar el evangelio, de compartir a Cristo, de que más almas vengan a Él y que podamos disfrutar de todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. En estos momentos yo creo que la gran mayoría ya se ha conectado. Vamos a tener una palabra de oración para dar inicio ya muy bien a nuestro culto de esta tarde, y vamos te voy a pedir que cierres tus ojos desde allí o sigas solamente la oración que voy a hacer. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias por tus bendiciones y por tu cuidado. Te damos gracias porque has sido bueno, porque nos has bendecido abundantemente, porque vemos tu gloria a cada momento, porque disfrutamos, Señor, cada día que tú nos das, Señor, por el techo, por la comida, Señor, por la salud sobre todo. Muchas gracias, Padre Santo. Y aunque realmente las noticias no son buenas, secularmente hablando, Padre, espiritualmente sabemos que tú estás con nosotros, y que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? En esta tarde queremos poner este culto en tus manos, que tú seas el invitado de honor, que te goces con nosotros, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean parte de nuestro culto, de nuestro regocijo, porque todo esto, Señor, es para ti, es para que tú, Señor, te goces con tu pueblo, que te goces con tus hijos, y para que el mundo entero conozca que tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eres el Dios verdadero, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Estamos, Señor, poniéndonos en tus manos, y que la guianza de tu Espíritu Santo esté aquí con nosotros en este culto. Gracias, Padre, te damos la bienvenida, porque necesitamos, Señor, que tú estés con nosotros, porque todo lo que hacemos es para ti. Recíbelo como ofrenda de olor fragante, Señor. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, oramos. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a entonar unos cantos. ¿Qué les parece? Unos cantos que
el pastor Corte ha preparado en esta tarde para cada uno de ustedes, pero sobre todo para alabar y glorificar el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Muy bien, mis amados hermanos, muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga, que este culto pueda ser de bendición para sus vidas. Vamos a empezar con este canto que se llama ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? Y dice así.
mis hermanos. A veces nosotros quisiéramos amar a Dios como Él nos ama, pero ¿cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Él verdaderamente nos ama y nosotros debemos corresponder a ese amor. Amén. Este otro canto se llama Divino Compañero del Camino. Divino Compañero del Camino. Y dice así, hermanos. Divino compañero del camino, tu presencia siento yo al transitar. Ella disipando toda sombra, ya tengo luz, la luz bendita de su amor. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. La sombra de la noche se aproxima y en ella el tentador acechará. No, no me dejes solo en el camino. Ayúdame, ayúdame hasta llegar. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Contigo la jornada se hace corta, ni la luna ni el sol fatigarán. Si en el mar las olas amenazan, tú sobre ellas majestuoso andarás. Quédate, Señor, ya se hace tarde. Te ofrezco el corazón para posar. Hazlo tu morada permanente. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Acéptalo, acéptalo, mi Salvador. Seguramente este himno fue inspirado en aquel camino de Jesús con los caminantes a Emaús, aquel viaje que hizo Jesús con ellos. Dice la Biblia que no lo reconocieron, iban tan agobiados, iban tan tristes por todos los acontecimientos acaecidos en Jerusalén, que iban a Emaús y lo encontraron a él, platicaron con él, caminaron con él, pero no lo reconocieron hasta que Dios les abrió los ojos y supieron
que estaban con Jesús. Y yo creo que en ese pasaje y en otros pasajes de la Biblia se inspiró el creador de este precioso himno que invita al Señor a quedarse con nosotros, a estarse con nosotros, a posar dentro de nuestro corazón. Y hay otro canto que vamos a entonar también que se llama El Espíritu de Dios. Un canto que es muy favorito de una de mis cuñadas, de la hermana Rosita Navarro, y vamos a cantarlo con todo nuestro corazón para el Señor también. Dice así, mis hermanos. El
importante es dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Y de eso va a tratar un poco también la predicación de hoy. Pues vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en Hechos 2, de los versículos 1 al 13, Hechos 2, de los versículos 1 al 13. Me pueden seguir en sus Biblias o lo pueden escuchar. Yo le voy a dar lectura a este pasaje de la palabra de Dios. Hechos 2, del 1 al 13. Dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Pues esta va a ser la parte de la predicación de nuestro pastor, y él es el que va a traer el mensaje. Sí, yo te quiero invitar a que tú estés ahí en tu casita y quizás tengas ahorita más que un café, pues un refresco, donde un vaso de agua, que puedas estar ahí refrescándote porque el calor está un poco fuerte. Por fin llegó acá, ¿verdad? Lo que es Baja California Norte, llegó el calorcito, porque había estado haciendo mucho frío por allá, llegó el calorcito y ahora sí estamos, ¿verdad? Pues disfrutando, yo digo, de este calor, porque a mí me gusta un poco más el calor que el frío. Pero gracias a Dios por ese calor, gracias a Dios porque podemos disfrutarlo y gozarnos en cada día que el Señor nos permite tener. ¿Qué te parece que tú te prepares ahí, que pongas un poco de atención o mucha atención a lo que es la palabra de Dios, a lo que es el mensaje? Porque de verdad nosotros necesitamos fortalecernos en la palabra, necesitamos llenarnos de la palabra. Quizás lo que recibas hoy es lo que vas a recibir durante la semana. Dios quiera que cada día tú te estés alimentando y que te estés fortaleciendo y que puedas ser un gigante en el conocimiento de la palabra y en lo que es la llenura del Espíritu Santo, para poder estar resistiendo este tiempo difícil, este tiempo de prueba, este tiempo de contingencia. Muchas gracias a Dios, porque verdaderamente como hijos nosotros podemos disfrutar de ese tiempo de intimidad con Él. Entonces te invito a que tú desde casita pongas atención a lo que el reverendo José Daniel Corte estará compartiendo contigo en esta tarde. Gracias, pastor, porque yo sé que Dios le ha dado palabras de vida eterna para cada uno de nosotros y sé que Dios lo va a usar poderosamente, y pues me gozo cada que lo escucho predicar. Yo tengo como 44 años escuchándolo
44, 45 años escuchándolo predicar, y yo le puedo decir que nunca me he cansado, nunca me he enfadado de estarlo escuchando. Para mí es un aprendizaje continuo con usted, y créame que disfruto cada mensaje que usted da, y yo sé que el Señor lo usa poderosamente, y más que el Señor lo usa, sé que usted lo vive, y como esposa puedo dar fe y testimonio de que usted lo vive, y cada día lo vive, y por eso es que tiene esa autoridad para traer el mensaje de la palabra de Dios, porque de verdad necesitamos que la palabra de Dios se viva en estos tiempos. Vamos a orar, pastor. Señor, ponemos a tu siervo en tus manos. Guíalo, Señor. Guíalo para que este mensaje pueda llegar a aquellas personas que están necesitadas, aquellas personas que necesitan dejar que tu Espíritu Santo, Señor, fluya dentro de ellas, y puedan, Señor, ser guiadas por Él, dejarse dirigir por ese precioso Espíritu Santo, y que cada una de nosotras que vamos a escuchar este mensaje podamos disfrutarlo, nos podamos llenar de ti, podamos ser saturados de tu palabra, y que disfrutemos plenamente, Señor, tu palabra. Bendice a tu siervo y úsalo poderosamente para tu honra y tu gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, agradezco a nuestra hermana Argelia por la introducción preciosa que me ha dado, y el día de hoy he intitulado a mi mensaje El fuego de Dios. El fuego de Dios. Todos anhelamos un avivamiento en este tiempo para la iglesia del Señor, donde se sienta el fuego del Espíritu de Dios palpablemente, donde se vea el amor de Dios en cada hermano y en cada hermana en Cristo, donde todos sirvamos a Dios con gran entusiasmo y alegría, y donde haya un crecimiento espiritual y numérico maravilloso, como consecuencia de nuestra predicación del Evangelio y de la conversión a Cristo de muchas almas nuevas. ¿Cómo podremos lograrlo? Yo a veces me pongo a meditar, hermanos, y pienso que quizás Dios ha permitido todo lo que está pasando para que nosotros reflexionemos como cristianos y evaluemos nuestro servicio, nuestro trabajo a Dios. Que hagamos como una evaluación de cómo nos hemos comportado como cristianos. Quizás al regresar nuevamente a reunirnos, a estar en la iglesia, todos lleguemos con esas ganas de servir, porque nos hacen falta nuestros hermanos, nos hace falta verlos, nos hace falta saludarlos, nos hace falta orar juntos, adorar juntos, escuchar sus testimonios y tantas cosas que se viven dentro de la iglesia. Así que yo creo que está cerca ese gran avivamiento que esperamos cuando regresemos a la iglesia. Pero para poder hablar del avivamiento, vamos a ver algunos principios que se dieron en la iglesia primitiva para que hubiera el avivamiento tan grande que hubo en ese primer siglo. El avivamiento vino como consecuencia de la obediencia. Si nosotros queremos tener ese avivamiento, debemos ser obedientes, hermanos. Los apóstoles, dice la palabra, que se quedaron en Jerusalén como Cristo Jesús se los había ordenado. Recuerdan ahí en Hechos 1:4, dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre,
la cual les dijo, oísteis de mí. Entonces ellos se quedaron tal como el Señor se los había ordenado. Y no solamente se quedaron en Jerusalén, pero se mantuvieron en oración, es decir, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. En Hechos 1:14, así lo consigna la palabra, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Se mantuvieron en armonía. Ahora sí que se quedaron en casa como nosotros, orando, y estuvieron allí en armonía, como era el deseo de su maestro. Él así fue lo que oró, así le pidió al Padre Celestial que se mantuvieran en armonía. Todos recordamos aquella oración de San Juan capítulo 17, la oración intercesora del Señor. En el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Mas no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué interesante que el Señor pedía por nuestra armonía, tanto de sus discípulos como de nosotros, los que habríamos de creer en Él por la palabra de ellos. Jesús consideró importantísimo que nos mantuviéramos en unidad. Una de las cosas que más me impacta a mí es saber que el resultado de quedarse en casa en muchas familias ha sido los pleitos, los divorcios, los insultos, hasta los golpes. Hermanos, en México se nos ha hablado de varios que han golpeado a sus esposas. Yo creo que están cansados de estar allí con ellas y las golpean. ¡Qué terrible! El Señor quiere que nosotros nos mantengamos en armonía. Y eso fue lo que Jesús encomendó también a sus discípulos. Allí dice en Hechos 1, 4 y 14, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y en el 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y hermanos, ellos se quedaron allí hasta que llegó la promesa. Dios así se los había dicho. Jesús les había dicho, se van a estar allí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y allí se quedaron. Dice allí en Hechos 2:1, el pasaje que leyó mi bella esposa, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Tres palabras importantísimas. Todos, es decir, la totalidad de los discípulos, unánimes, es decir, en perfecta unidad. Y luego juntos, es decir, congregados, presentes, todos estaban allí. Eso es lo que necesitamos en nuestras iglesias, hermanos, porque siempre falta alguien, siempre alguien no llega, siempre falta esa unidad, siempre falta la totalidad, siempre decimos no somos todos los que estamos, ni estamos todos los que somos. No, el Señor quiere que todos estemos unidos y juntos para que pueda venir ese avivamiento de parte de Él. Pero además, hermanos, de la obediencia, el avivamiento vino en forma maravillosa, en forma repentina. Ahí en Hechos 2:2
Dice, y de repente, en forma repentina. Así es como actúa Dios. De repente Él enciende nuestros corazones. De repente Él nos da esa fuerza y ese vigor y esa alegría de servirle. En forma estruendosa. Porque dice la Biblia, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Y en forma poderosa también, porque dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Lenguas de fuego se les aparecieron a cada uno de los apóstoles y de los hermanos congregados en aquel aposento alto. Y fue también en forma general, porque dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Las lenguas de fuego, hermanos, como dije, se asentaron sobre cada uno de ellos. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos en nuestras iglesias. Que todos, la totalidad, seamos investidos de poder desde lo alto para cumplir la gran comisión de nuestro Señor. Y fue también en una forma patente. Por eso digo que fue en forma maravillosa, porque fue repentina, estruendosa, poderosa, general, pero también patente. Porque dice que comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y hablaban las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios las hablaban en diversas lenguas, es decir, en diversos idiomas. Y eso lo podemos ver en Hechos, el capítulo 2, del 7 al 11. Dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Las maravillas de Dios, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Es el mensaje del Evangelio. Después Pedro les empezó a dar un sermón grandísimo y todo tenía que ver con el Evangelio de Jesucristo. Eso está de los versículos 14 al 40 de este mismo pasaje. Jesús así se los había dicho: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que ese fue el primer día en que ellos fueron testigos, hablando en las lenguas de todos los presentes las maravillas de Dios. El énfasis del pasaje, mis hermanos, si lo analizamos bien a fondo, no es que hablaron en lenguas. Ese no es el énfasis del pasaje. El énfasis es lo que hablaron en lenguas. No es tanto que hayan hablado en lenguas, sino lo que dijeron
en esas lenguas, de tal manera que toda la gente se quedó atónita, se quedó maravillada al escuchar en su propia lengua las maravillas de Dios. En otras palabras, las lenguas no fueron un fin en sí mismas, sino un medio para lograr el fin de que todos los presentes escucharan y entendieran el mensaje de Dios. El avivamiento, mis hermanos, impactó a los inconversos. Impactó a los inconversos. Dice la Biblia que se juntó la multitud. Allí en el versículo 5 y 6 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Recuerdan que habían venido a celebrar el día de Pentecostés. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. Estaban confusos porque oían el mensaje en su propia lengua. Ahí lo dice en el versículo 6, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados porque los que hablaban eran galileos. Dice así en el versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Por qué? ¿Por qué estaban atónitos? ¿Por qué estaban maravillados? Bueno, porque los galileos tenían la fama de ser gente sin preparación. En 1 Corintios 1, 26 al 29, el Señor, hablando de su pueblo, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Se acuerdan que había un dicho entre los judíos hablando de la gente de Galilea? Ahí en Juan 1, 45 y 46 lo dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Ese era el dicho entre los judíos. De Nazaret puede salir algo de bueno. De Galilea, porque Nazaret era una de las ciudades de Galilea. De Galilea puede salir algo de bueno. Y además de ser gente sin preparación, hermanos, la gente de Galilea era gente rústica, gente pobre, gente que no tenía los recursos para recorrer el mundo y para aprender todas esas lenguas en los diferentes países. Por eso ellos dijeron: ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y luego viene la lista de todos los que estaban ahí de las diferentes naciones. Estaban atónitos y perplejos. Se decían unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto?